tardes y saludos cordiales a todos los asistentes que nos acompañan en esta nueva edición de las webinars internacionales de ECA. Para nosotros es una satisfacción atender la asistencia de hasta 8 países. Bueno, pues tenemos asistentes de Perú, de República Dominicana, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, Venezuela, Colombia, Panamá. A todos ellos, profesionales de la contabilidad y la administración de empresas, como digo, mis saludos más cordiales. Hoy le damos la bienvenida a esta nueva edición de las webinars internacionales, al programa de formación en abierto de la asociación. Hoy presentamos el webinar sobre Big Data y Data Analytics, una aproximación a la formación en contaduría y al ejercicio profesional de contador, que la celebramos en colaboración con la Asociación Iberoamericana de Contabilidad. Para los que no nos conozcan, no conozcan a la asociación, AECA es en España la entidad decana en materia de normalización y buena práctica sobre contabilidad y administración de empresas. Tiene por propósito la mejora constante de los profesionales dedicados a la contabilidad y finanzas mediante la formación homologada, las publicaciones y dictámenes técnicos y la celebración de foros y debates sobre los principales retos que afectan a la profesión. Hoy contaremos con Óscar Díaz Becerra, docente del Departamento Académico de Ciencias Contables de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es director nacional por Perú de la Asociación Interamericana de Contabilidad y es socio numerario de AECA desde hace ya algún tiempo. Les recordamos que pueden realizar preguntas en el chat y al final de la sesión podremos ir respondiendo a cada una de ellas. Reitero la bienvenida a todos los que asisten y sin más damos paso a Óscar Díaz Becerra. Buenas tardes con todos. Bueno, buenos días en Latinoamérica. ¿Sí? Muchas gracias, José Luis, y gracias a ECA por esta apertura, por esta invitación a poder compartir este espacio. ¿Sí? Y bien, tal como lo ha descrito José Luis, ¿no? No solamente público de acá de España, sino, diríamos, en este caso público de Iberoamérica. Entonces, este tema es muy relevante en general, ¿no? En todas las profesiones por la preocupación del avance digital, de la inteligencia artificial y cómo impacta en el ejercicio profesional y en la misma educación. Y lógicamente en el caso de contabilidad, una carrera que tiene, digamos, un proceso de haberse ido automatizando, primero pasando por el procesamiento electrónico de datos y luego ya ir a un tema de automatización, donde todos estos cambios ejercen un impacto muy importante, muy fuerte. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, luego veremos algunas diapositivas sobre un tema de contextualizar este paso de la ficción a la realidad, avances y oportunidades en tema de Big Data, Data Analytics y también la inteligencia artificial, ¿no? En algunas áreas de la contabilidad. Y sobre todo el tema, yo particularmente lo presento así, como la preocupación de cómo este tema de la era digital está impactando y lo estamos tomando en cuenta en la formación de los futuros contadores públicos, ¿no? Y finalizaremos ahí con unas reflexiones y seguramente complementado con preguntas del público. Entonces, en general, nuestra profesión, la profesión contable, se ha visto influenciada por cambios constantes de la economía, todo este proceso de globalización en términos económicos y nuevas formas de hacer negocios, ¿sí? Que han ido cambiando, han ido impactando, digamos, dentro de nuestra profesión. Y sobre todo ahora el avance vertiginoso de la era digital, que para algunos se presenta como una preocupación que la contabilidad va a desaparecer, que el contador público ya no va a tener trabajo. Y yo diría, ¿no? Un poco ya ir adelantando qué pasó en la década de los 80, 90, cuando el procesamiento electrónico de datos impactó ya en nuestra carrera, ¿no? Ese paso de la contabilidad manual al uso del computador y los programas contables, ya en ese momento hubo, digamos, un primer cambio, ¿no? Porque muchas o gran cantidad de las labores que hacía el contador, que eran manuales, pasaron a realizarse a través de un ordenador, de un computador y de un programa, ¿no? Pero bueno, en este contexto es que
de todo este tema de digitalización, aumenta la demanda por competencias y habilidades digitales para el ejercicio profesional, de tal forma que contribuyan con el proceso de toma de decisiones empresariales justamente en entornos digitales, ¿no? Entonces, por eso también les mencionaba, hablamos del ejercicio profesional, entonces ello implica también mirar hacia atrás, ¿no? O sea, ¿cuál es la formación que debe recibir hoy en día en las universidades el aspirante a contaduría, considerando lo que va a demandar el mercado? Es algo muy, muy importante. Y sobre todo, lógicamente, el tema de la actualización de aquellos que ya están en el ejercicio profesional. Pero como les había dicho, un tema de contextualizar este tema de la ficción a la realidad como algo general. En el año 1865, cuando Julio Verne publica su novela en español de la Tierra a la Luna, un viaje en 97 horas, claro, como que se veía como que algo imposible dentro de esa época, en esa mentalidad y el avance que había, de que fuera posible, ¿no? Sin embargo, poco más de 100 años después, el Apolo 11 llega a la Luna luego de un viaje de 4 días, 98 horas, ¿no? O sea, como que adelantó, digamos, esa visión, esa posibilidad realmente de que se concrete ese viaje. Y el año 2019, 50 años después del aterrizaje del Apolo 11, la NASA estaba preparando un viaje turístico al espacio para el año 2020, el cual se truncó por la crisis sanitaria de la COVID-19, pero que sin embargo recientemente, en los últimos meses, hemos tenido ya experiencias de que se han organizado algunos viajes hacia el espacio justamente con miras, ¿no? A este tema. ¿A qué viene esta diapositiva? Justamente al ver este tema de la ficción, lo que en algún momento, cuando se publica esta novela, era ficción, ¿sí? Y se consideraba ficción, pero al final se vuelve realidad, ¿no? Algunos de repente recordarán, dependiendo de la edad, lógicamente, esta serie de Perdidos en el Espacio. En algún momento, hace unos años, se llevó a la pantalla grande el robot del B9, ¿no? Que interactuaba con la familia en estos viajes de planeta en planeta, tratando de poder lograr el retorno a la Tierra. Claro, y algo también imposible. Y claro, los niños en esa época, o jóvenes como uno, nos quedábamos sorprendidos de ver cómo interactuaba y cómo un robot podía hablar. Y claro, se consideraba como un tema de ficción, ¿no? Entonces, digamos, el tema de la ficción prácticamente ha ido desapareciendo y todo lo que el hombre llega a imaginar, a diseñar, a concebir, se llega a dar en una realidad, ¿no? Como todo el tema digital. Y esto solamente a modo de algunos ejemplos para contextualizar lo que es en el caso de nuestra profesión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Siri, asistente inteligente que te ayuda a hacer todo de una forma más rápida con tus dispositivos, ¿no? O sea, un tema de Apple, un tema de comunicaciones, un tema en donde, al igual que en el tema de Amazon, o sea, no tienes a veces que ejecutar una acción manual, sino simplemente por un comando de voz o una búsqueda, inclusive, ¿no? Y otros más, ¿no? Otros ejemplos más, hasta en Google puedes hacerlo sin necesidad de tener que escribir o digitar, ¿no? El caso de Alexa, que te permite crear experiencias de voz naturales de una forma intuitiva. Claro, estamos hablando de experiencias quizás más domésticas, más personales, pero como unos ejemplos simplemente para ir, digamos, contextualizando cómo esto a nivel de un ejercicio profesional como es el de la contabilidad, se da en una forma más amplia, más compleja y con resultados mucho más eficientes, digamos, para el tema de nuestro propio ejercicio, ¿no? Y es un tema, claro, que va evolucionando, va cambiando y prácticamente diríamos como que casi ya no encontramos barreras. ¿Eh? Como que es un tema, repito, que con la ficción desapareció, ¿no? Y el tema de la inteligencia artificial, a lo que ahorita, hoy en día se le está temiendo más, ¿sí? Como que va a reemplazar al ser humano. Y nos acordamos de las películas y nos recordamos todos esos temas de series y películas que se concibe como ficción, pero que se está dando como una realidad. Entonces tenemos este tema del cambio en la tecnología y el almacenamiento. Yo siempre utilizo este ejemplo que me parece el más práctico de cómo el teléfono ha ido evolucionando de estos aparatitos que teníamos en el hogar, que en algún momento era un lujo tener un teléfono fijo y después pues el teléfono fijo ya casi nadie lo usa y se va a un tema de un iPhone, un smartphone, en donde la tecnología y la capacidad de almacenamiento de datos es inmensa, es más, ¿no? Normalmente el que tiene pues un iPhone o un smartphone y lo cambia apenas aparece otro modelo nuevo, es básicamente por un tema de almacenamiento, sobre todo los jóvenes, tema de almacenamiento de datos, o el tema si tiene una cámara adicional,
si la cámara tiene una mejor resolución, ¿sí? Pero la tecnología que está inmersa dentro de esos equipos no las explotamos realmente en su totalidad. Y ese tema de almacenamiento de datos también cómo fue evolucionando, ¿no? De haber tenido esas grandes computadores que ocupaban a veces un espacio de un aula, una habitación grande, y luego el almacenamiento ya va a través de discos duros, discos flexibles, y hoy día el almacenamiento en la nube, ¿no? ¿Sí? Yo puedo estar ahorita, estoy acá en Madrid, y prácticamente tengo acceso a toda la información que necesito, que todavía, digamos, terminando el semestre académico en el Perú, en la universidad, y puedo acceder a todos los datos que tengo almacenados en la nube. Claro, la ventaja de tener una cuenta de la Universidad Católica me permite pues un espacio casi ilimitado, ¿no? Nunca me preocupo si está almacenado. Pero en general, digamos, uno puede acceder a almacenar datos en la nube con costos bajos y poder tener pues imágenes, texto, cualquier cosa y utilizarlos, acceder a ellos en cualquier lugar, ¿no? ¿Sí? Y esa es una gran ventaja para el tema, no solamente en lo personal, sino, repito, también el tema ya empresarial y sobre todo algo vinculado a lo nuestro. Pues tenemos una disrupción en la contabilidad. Ya que hay que recordar que una de las funciones principales que tiene nuestra profesión es justamente el de proporcionar reportes financieros históricos, ¿no? Eso que para algunos es una crítica, la contabilidad solamente presenta información del pasado, así como algunos indicadores que puedan servir para evaluar la gestión de la misma. Hoy en día se requiere que el contador público esté capacitado para preparar reportes que reflejen tendencias y escenarios futuros. O sea, ya no solamente ese tema del reporte clásico de los estados financieros, que en efecto es información histórica y que es muy útil, o sea, no podemos, digamos, quitarle el valor que realmente lo tiene, pero el contador público hoy día va mucho más allá, ¿no? O sea, el tema de contribuir a la organización con el proceso de toma de decisiones, justamente preparando otro tipo de información que pueda ser muy útil y sobre todo con tema de tendencias, donde justamente la parte digital contribuye mucho en este aspecto. Entonces, si nos vamos entrando ya específicamente en algunas áreas, a modo de ejemplo, en algunas áreas de nuestra profesión, ¿sí? Para ver cómo es que realmente se está impactando y cuáles son las oportunidades que se dan en torno a la aplicación justamente del Big Data, de la misma inteligencia artificial, ¿sí? Que ya empresas en todo el mundo lo están haciendo, ¿no? O sea, no hablemos de grandes economías únicamente en países de economías como las de Latinoamérica, el Caribe, ya hay muchas empresas que utilizan realmente todas estas herramientas para beneficio justamente del manejo de la información, de la toma de decisiones. Entonces, un poco, digamos, para resumir esta parte inicial, no es la idea entrar a un tema propiamente de conceptos o desarrollo de los mismos, pero dentro del tema de Big Data y análisis de datos tenemos, digamos, una clasificación de 3 tipos, ¿no? La analítica descriptiva, la predictiva, la prescriptiva, que cada una de ellas se utiliza dependiendo de la finalidad en que vamos a utilizar los datos, ¿no? Por ejemplo, la descriptiva utiliza datos históricos, identifica comportamientos y muestra cómo se están haciendo las cosas. En cambio, la predictiva, donde nos puede ser muy útil también incluso para la parte, dependiendo del área en que estemos hablando, o también no solamente de la empresa, ojo, ¿no? Porque vamos a ver por ahí algún tema de cómo las administraciones tributarias también utilizan este tipo de herramientas, pero permite crear modelos para anticiparse a lo que va a ocurrir. En el caso de la analítica prescriptiva, analiza los datos para buscar una solución entre una variedad de alternativas. Entonces, hay diversas formas, solamente hablando del tema del análisis de datos, ¿no? Y claro, los datos en las organizaciones han crecido tremendamente, ¿no? O sea, imagínense, incluso hace unos 3 o 4 años, en un evento que organizó la Universidad Católica, un evento internacional sobre el tema de Big Data y Data Analytics, pero donde la presencia de los expositores era básicamente profesionales de ingeniería, de informática. Recuerdo que un expositor había mencionado que, bueno, que él hace 20 años ocupaba un cargo en una empresa donde él tenía acceso al manejo de todos los datos, y lo hacía de una manera muy rústica, ¿no? Pero que hoy en día le sería imposible por el crecimiento y la cantidad de datos que manejan las organizaciones poder hacer lo mismo sin tener herramientas que le faciliten o que le permitan justamente procesarlos, ¿no? Y ese es, digamos, en la gran mayoría de empresas hoy
hoy en día. Si empezamos por el caso de la auditoría, muchas de las sociedades de auditoría, sobre todo las Big Four, han implementado áreas digitales, justamente aprovechando toda esta ventaja que le trae. Y específicamente, si hablamos de la auditoría financiera, esta se ha beneficiado específicamente en la parte de algunos de sus procesos, ¿no? Por ejemplo, realizar una prueba de auditoría que abarque un porcentaje muy alto de una población o incluso sobre la totalidad de la misma hoy en día. Porque si hablamos, por ejemplo, de las cuentas por cobrar comerciales y el auditor tradicionalmente lo que tenía que hacer, bueno, seleccionar una muestra y sobre esta aplicar sus procesos. Hoy en día lo hace sobre la totalidad de la población, sobre la totalidad de los datos, ¿sí? Y los resultados que tiene son mucho más efectivos, ¿no? Se reduce también el tema de posibilidad de errores, el nivel de confianza que se obtiene sobre la prueba realizada es mucho mayor. ¿Sí? Entonces ahí hay algunos aspectos que le benefician, ¿no? Y específicamente tiene acceso a información de mayor importancia, puede lograr una eficiencia en la gestión de riesgos más relevantes para el negocio, de poder identificar, ¿no? Indicadores sobre tendencias en la información financiera para ver si hay posibles desviaciones, algo que puede influir incluso al momento de elaborar su dictamen, ¿no? Solamente a modo de ejemplo para ir, como le digo, contextualizando en cada una de en algunas de las áreas que están vinculadas a nuestro ejercicio profesional, sobre todo las principales. Si nos vamos por un lado por la parte comercial, donde generan una gran cantidad de datos que incluso, bueno, estos vienen al área contable. Y yo recuerdo mucho cuando recién en la década de los 80 empezaba a trabajar y se estaba recién implementando una subsidiaria de DuPont de Estados Unidos y recién se estaba implementando el procesamiento electrónico de datos y había que ingresar manualmente cada comprobante de ventas, ¿no? Sí, hoy en día ya prácticamente todo eso está automatizado y ni siquiera el contador lo ve, ¿no? Eso llega directamente desde que se emite el comprobante de venta en alguna tienda, en un local, inmediatamente llega al sistema y lo centraliza y ya está ahí el tema del libro diario, el asiento de venta, la cobranza, el descargo del almacén y todo, ¿no? Pero específicamente en la parte de la gestión comercial hay aspectos muy importantes que tomar en cuenta con la parte de este análisis de datos. Y acá es muy pertinente mencionar el ejemplo cuando uno compra en un establecimiento, de repente pues una tienda por departamentos, un establecimiento donde te registras y te dan un código de cliente, una tarjeta de cliente, y cada vez que realizas una compra acumulas puntos y esos puntos te sirven para redimir en un catálogo de productos o, como están haciendo hoy día también, para aplicarlos como parte de tus futuras compras, ¿no? Entonces, claro, hay un tema ahí de fidelización y el cliente dice que bueno, ¿no? Yo compro en este establecimiento porque me da algo adicional. Por cada compra acumulo puntos y tengo un beneficio. Pero eso no tiene ningún valor comparado con los datos que nosotros les proporcionamos. Porque si yo, Oscar Díaz, voy, tengo mi código de cliente, voy y compro, doy mi código de cliente, automáticamente identifica qué está comprando Oscar Díaz. Sabe qué día y a qué hora compra. Identifica la modalidad de pago, si pago al contado, si pago con una tarjeta de crédito, si la tarjeta de crédito es una tarjeta propia del establecimiento o de otra entidad financiera y otros aspectos más, ¿no? O sea, la cantidad de datos que les proporcionamos para un tema de planificación comercial es inmensa. Es inmensa y ya viene el tema de cómo ellos lo procesan y lo trabajan, ¿no? Y esto, digamos, al final le sirve, por ejemplo, diseñar el tamaño óptimo del local, ¿no? ¿En qué local normalmente un negocio de tiendas por departamento que tiene de repente en un distrito, en una zona, 2 o 3 establecimientos dispersos, pero quizás alguno de ellos pues no es tan concurrido, ¿no? Entonces, claro, por ahí va evaluando, digamos, algunos aspectos sobre cómo diseñar la ubicación o el tamaño óptimo, ¿no? De repente, en cuál se compra más, no tener un tema de inmovilización de inventarios, lo cual también impacta, digamos, en el costo de oportunidad, ¿sí? Tener, digamos, anaqueles, estanterías llenas de productos que de repente no tienen una rotación tan rápida. Eso, digamos, en la práctica se llega a aplicar y con muy buenos resultados. En la parte fiscal, en la parte tributaria, el avance ha sido bien marcado, ¿no? Porque
en varios de nuestros países, que lo notamos cuando teníamos que preparar estas declaraciones anuales de impuesto a la renta, y no hablemos de las declaraciones personales, hablemos de la declaración de la empresa, ¿sí? La declaración anual de renta, del impuesto sobre las ganancias, y en el caso en Latinoamérica veíamos pues estos formularios de varias páginas prenumerados, y donde uno empezaba a llenar toda la información que nos requerían en ese momento, ¿no? Y si estabas en la página 5 o la página 8 y malograbas el formulario a la hora de llenar una cifra, claro, no podías borrarlo porque el formulario no podía tener enmendaduras. Tenías que empezar a llenar un formulario nuevo. Y eso va cambiando, ¿no? Va pasando en la década de los 90 a estas declaraciones a través de un pequeño programa de las administraciones tributarias. Repito, no es solamente el caso de Perú, en varios países esto se ha dado. Entonces, ya empiezas a enviar las declaraciones en un disquete, y luego viene el tema de las declaraciones telemáticas, donde, claro, si te equivocas, antes de presentarla, puedes agarrar y simplemente entras a la celda, en la casilla correspondiente, y modificas la información. Claro, con información más resumida, ya no la cantidad de información que antes te solicitaba una administración tributaria. Y va más allá todavía cuando viene el tema de la facturación electrónica, que ya está vigente. En otros países eso ha sido mucho más avanzado, pero hablando de la realidad de Latinoamérica, en nuestros países, pues estos temas han costado realmente por un tema de inversión, por un tema de cambio cultural, y sobre todo por el tema de la informalidad, que es muy marcada en nuestros países, ¿no? Pero digamos, con este tema de la obligación de emitir comprobantes electrónicos, la administración tributaria, bueno, no solamente combate el tema de la informalidad, sino que tiene datos en forma directa, ¿no? Y en tiempo real, dependiendo del mecanismo que se utiliza. México, por ejemplo, es uno de los países que ha avanzado tremendamente en este tema de digitalización, comprobantes electrónicos, contabilidad, ¿sí? Incluso por ahí yo recuerdo el año pasado una crítica de algunos colegas mexicanos que ante una declaración del presidente que había indicado de que ya no se iba a necesitar la contabilidad de las empresas, porque en ese caso la administración tributaria en México ya prácticamente les iba a proporcionar la contabilidad, ¿no? Este proyecto en Perú también está encaminado, todavía estamos en la etapa de comprobantes de pago, pero vamos al hecho de la cantidad de datos que reciben, ¿no? Porque con una facturación electrónica, inmediatamente la administración tributaria sabe quién y qué cosa estás comprando, el detalle de los productos, y si esos productos podrían ser productos que de repente no están vinculados con tu actividad productiva o comercial, y que por lo tanto no serían deducibles para efecto del impuesto correspondiente. Y el beneficio no está solamente para la administración tributaria, sino también para las empresas y para las personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de estas ya declaraciones virtuales, ¿sí? Digamos, en mi caso, por ejemplo, yo tengo que presentar mi declaración anual de impuesto a la renta. Pongo como ejemplo el de personas naturales. Igual para las empresas también hay un tema de ventaja. Pero, claro, uno ingresa a esta aplicación en línea, ingresa sus datos, su código de contribuyente, su RUC, como le llamamos en Perú, su clave respectiva, y automáticamente tienes todos los datos de tu declaración. Claro, por ejemplo, las remuneraciones que has recibido de tu empleador, si has brindado servicios independientes, los datos a quien le brindaste porque emitiste recibos de honorarios electrónicos, si tienes alguna renta por alquiler, por arrendamiento, también pagaste digitalmente, y automáticamente está todos los datos. O sea, lo único que haces es validar la información para efecto de declarar, ¿no? Entonces, ¿cómo se va simplificando? Y no solamente, repito, no solamente es el beneficio para la administración tributaria, sino también para las personas y para las empresas, ¿no? Con todo este tema de simplificación. Y en el caso de las empresas, por ejemplo, la facturación electrónica, también no solamente la data que tienen, digamos, ya a nivel digital, sino también el ya no tener que almacenar documentos físicos, ¿sí? El no tener que almacenar documentos físicos, que dependiendo del tamaño de la empresa, ese es un costo, ¿sí? Es un costo también que se está eliminando, y también con los libros, ¿no? Con los libros electrónicos, los libros de contabilidad, que ya en Perú y en otros países funciona. Ya no tienes que legalizar el libro, empastarlo y todos esos trámites con espacios significativos, sino simplemente
un almacenamiento digital. Y eso definitivamente pues es un gran impacto dentro de la contabilidad, ¿no? Y terminando acá con la parte de la tributación, algunos ejemplos, información real de una investigación del CIAT, esta cantidad de datos a través de todo este tema digital a las administraciones tributarias les ha traído una gran ventaja y ha fortalecido el incremento de acciones justamente de lucha contra la evasión, ¿no? Para el tema de fiscalización. Se menciona que en Estados Unidos lo utilizan para combatir el fraude fiscal a través de todo un proceso de minería de datos en redes sociales, ¿no? Para identificar patrones de consumo. Claro, o sea, de acuerdo a lo que ven en tema de redes sociales y van identificando por ahí personas que de repente pues tienen signos exteriores de riqueza que no van acorde con lo que tienen en sus declaraciones, por ahí ya la administración tributaria va enfocándose, ¿no? En España también para identificar contribuyentes que podrían defraudar al fisco, y hemos tenido ejemplos y casos sobre esto. En México, cómo utilizan justamente toda esta recopilación de gran volúmenes de datos a través de la facturación electrónica. Repito, el modelo implementado por México se ha ido consolidando y es, digamos, un tema destacable en la región. Y así, ¿no? Digamos, como un tema va beneficiando y contribuyendo para todo este tema de beneficio de Big Data, Data Analytics, todo este tema de análisis de datos dentro de las organizaciones y también de las administraciones tributarias y otras entidades que pueden tener acceso a datos por parte del Estado, ¿no? Y bueno, les permite contribuir con información requerida por otras instituciones del Estado, acciones para combatir la evasión tributaria, sobre todo en los países de Latinoamérica y el Caribe, donde el tema, como ya lo había mencionado, el tema de la informalidad, el tema de la evasión es muy marcado, ¿no? Países donde tenemos un nivel de informalidad por encima del 50%. Con todo este tema de la pandemia se ha incrementado. Y el tema de eficiencia en proyección de recaudación fiscal, ¿no? ¿Sí? Entonces el tema ahí justamente de la analítica predictiva, o sea, con todos los datos de la facturación electrónica que pueden proyectar cuál va a ser la recaudación al finalizar el mes, ¿no? Cuál va a ser la recaudación que va a tener al mes siguiente en temas de un IVA, por ejemplo, o impuesto a las ganancias. Y también información sobre el comportamiento de los contribuyentes, como los ejemplos que se mencionaron. En la parte de costos y la disrupción digital, digamos, en los países de Latinoamérica, a diferencia de otras latitudes, el tema no es muy avanzado, pero ya encontramos empresas donde usan justamente todo este tema, por ejemplo, el tema de un RPA, ¿no? Un tema de automatización robótica de procesos para mejorar tema de productividad, reducir costos. Y no solamente como vemos a veces en los videos, en algunas presentaciones donde, claro, vemos robots que están haciendo algunas labores manuales, algunas labores que normalmente hacía el ser humano y que las hacen en forma eficiente, pero digamos hay un tema acá muy amplio y para desarrollar, ¿no? Y claro, la parte de costos es un área en donde muchos de los países no está muy desarrollada, es muy incipiente y donde todo este tema puede servir justamente para un mejor desarrollo y un mayor nivel de eficiencia, ¿no? A diferencia de otras. Claro, la parte tributaria definitivamente congrega tanto por la empresa y por el Estado, digamos, mayor interés, mayor preocupación y es donde más se ha desarrollado. Incluso hay un informe del Banco Mundial que dice que es las administraciones tributarias son las que más beneficios están obteniendo ahorita con todo este tema del Big Data y Data Analytics, ¿no? En el caso de las finanzas, como ejemplo tenemos el uso de la inteligencia artificial, con cambios importantes en todo este sector financiero. Muchos bancos han desarrollado aplicaciones de inteligencia artificial para gestión de patrimonio financiero, detección de fraude, finanzas personales, concesión de préstamos, ¿no? Es muy común hoy día que antes el teléfono y realmente la llamada es de un pequeño robot, de una pequeña inteligencia artificial que interactúa con la persona o cuando entras a una página web. El Citibank, que se había retirado ya hace unos años de Latinoamérica, en varios de nuestros países, hace un par de años anunció que estaba regresando y empezaba por Brasil y no me acuerdo qué otro país, con modelos de banca digital. ¿Sí? O sea, ya no iba a tener oficinas físicas, sino solamente a través de banca digital como un proceso de regreso a la región y de ampliarse a otros países.
SAT, importante consultora, tema de RP, de programas, de todo este tema de sistemas. Tiene, lo pueden ver en su página, los productos que ofrece vinculados justamente a todo este tema de inteligencia artificial. Tiene, por ejemplo, este sistema de automatización inteligente de conciliación de facturas, gestión de devengamientos, una automatización de registros contables en todo el proceso, ajuste y reconciliación multisectorial, permite una automatización del cierre de la empresa hasta el cierre corporativo, o sea, no solamente de la empresa a nivel individual, sino de toda la corporación, ¿no? A modo de que esto no es simplemente un tema que decimos, no, claro, la inteligencia artificial, el Big Data, o sea, en la práctica hay ya entidades, empresas, que nos brindan todo este tipo de aplicaciones y de herramientas que dependiendo del tamaño, dependiendo de las necesidades, las podemos utilizar e implementar en cada una de ellas, ¿no? Acá simplemente esto a modo de ejemplo para poder darnos cuenta, por un lado, de lo que está pasando en el ejercicio profesional y, ojo, de lo que requieres en tema, como había dicho al inicio, de habilidades y competencias por parte de aquellos, lo digo como docente, aquellos estudiantes que estamos formando y que tenemos la responsabilidad de que cuando salgan al mercado tienen que tener justamente esas competencias que el mismo del mercado demanda, ¿no? Sino ese desfase que suele suceder. Y ahí los gremios profesionales también, en el caso de los contadores públicos, que tienen que desarrollar también un tema de formación continua, algo veremos ahí casi al final. Entonces, en el tema ya, digamos, a modo general, con cosas muy simples, como el tema de la inteligencia artificial puede permitir automatizar tareas que son repetitivas dentro del área contable y puede permitirnos un mayor nivel de eficiencia. Las conciliaciones bancarias, ¿no? Claro, uno puede decir una conciliación bancaria, una empresa pequeña que tiene una cuenta bancaria, hace el movimiento en un momento, inmediatamente, pero claro, si hablamos de una empresa que tiene pues 30 cuentas bancarias con movimientos considerables, claro, hacer esas conciliaciones en la época de estudiante, quién no lo hizo y laborioso, tedioso, hoy en día, claro, con un pequeño proceso, con una inteligencia artificial, una pequeña acción robótica, ingresa a tu correo electrónico, identifica cuando te llegó el estado de cuenta, esos casos que llegan los estados de cuenta bancarios con un archivo digital, ingresa a tu contabilidad, extrae el mayor de la cuenta del banco y realiza esta conciliación. Hay empresas que lo han desarrollado, digamos, en forma interna, ¿no? Un desarrollo propio, pero hay empresas que están ya vendiendo este tipo de aplicaciones y adaptándolo a los sistemas propios en las empresas, ¿no? Revisar con tu correo electrónico y provisionar la factura electrónica que te llega mediante el correo electrónico y hacer todo el proceso, ¿no? Desde la provisión, desde el devengamiento y el tema de la programación para el pago. Definitivamente ya con un tema que no se te pasó, se te pasó provisionar, pero acá ya es un tema, digamos, de exactitud y de mayor nivel de perfeccionamiento, que implica de todas maneras una labor de revisión y de análisis, ¿no? Y bueno, acceder a bases de datos de entidades oficiales para obtener algún tipo de información oficial. Por ejemplo, y este es un ejemplo que yo les menciono siempre a los estudiantes para que lo entiendan de una forma muy básica, en el caso de Perú, por ejemplo, que tienen que registrar operaciones en moneda extranjera y en los sistemas contables, en algunos programas, tienen que entrar todos los días, al comienzo del día, ingresar el tipo de cambio oficial para poder automáticamente el sistema convierta las operaciones en moneda extranjera a moneda local, ¿no? Pero hoy en día no. Con este tema de inteligencia artificial haces una programación de tal forma que ingresa a la página correspondiente, extrae el tipo de cambio y lo traslada a tu sistema, ¿no? Como ejemplos básicos, sencillos, de lo que se da, digamos, en la práctica en todo este tema digital, de inteligencia artificial y otros más, ¿no? Entonces, ahí es importante ya un poco ir relacionando con este tema de la formación, este tema de programación para el análisis de datos. Y no es que los contadores públicos nos convirtamos en programadores, ¿no? Pero lo que pasa es que las cantidades inmensas de datos, que cada vez son mayores dentro de las organizaciones, muchas veces nos hacen depender de terceros, ¿sí? Y para efecto de poder incorporar alguno de los ejemplos que he mencionado dentro de los sistemas, dentro de la organización, para obtener alguna información, ¿sí? Entonces, hoy en día ya hay algunas universidades que están incorporando justamente ese tema del lenguaje como el Python, por ejemplo, ¿no?
Y hay incluso cursos gratuitos donde tú puedes entrar si quieres la certificación, pagas por la certificación y si no, bueno, Coursera, por ejemplo, ¿no? Te matriculas en el curso, una pequeña capacitación bueno, pues a través de Python, que es un lenguaje sencillo, puedes hacer una programación para uno de estos procesos tan básicos, ¿no? O acceder a datos, como el caso de Bloomberg, claro, ahí es el tema del costo. Universidades que sí pueden acceder a tener, no, a la redundancia, tener acceso a estas plataformas y tener datos, como por ejemplo para cursos de contabilidad financiera, de análisis de información financiera, donde tienes información en tiempo real y información muy amplia, ¿no? Muy extensa, que de repente entrando a una página de una superintendencia de mercado de valores sería mucho más trabajoso. Acá puedes obtener toda la información rápidamente, ¿no? Tema del blockchain para los negocios también. Justo el otro día estaba viendo una publicación de hace varios años de AECA sobre cómo utilizar el blockchain en la contabilidad, un tema algo muy básico, ¿no? Hay organizaciones que ya lo están haciendo, tema, funciona como que es un libro mayor compartido, el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad en determinados procesos que van, digamos, enlazados uno tras otro y que dentro de la organización varios tienen acceso a ellos y garantiza, digamos, un tema de seguridad, garantiza entre comillas, yo siempre digo porque con el tema de los hackers y el tema de ciberseguridad, a veces pues los controles y todos estos temas son vulnerados igualmente, ¿no? Hay un tema ahí que todo el avance de la era digital, de la inteligencia artificial, también trae de la mano las cosas que no son buenas, ¿no? Este tema de los ciberataques y donde un estudio que hace Price todos los años sobre el tema de delitos y fraudes a las empresas, este tema de ciberseguridad ha ido apareciendo cada vez con mayor presencia. Es un estudio que lo hace a nivel mundial y a nivel de países. Y lo más preocupante es que muchas veces el atacante está dentro de la organización. Lo implica, bueno, tener otro tipo de controles para efecto de ello, ¿no? Y ya en esta última parte, lo que les había mencionado rápidamente, el tema de la era digital, ¿no? O sea, en la formación del contador público. Porque si seguimos formando, digamos, a contadores bajo esta visión tradicional, ¿no? de la información histórica, que sí, correcto, lo tiene que hacer, tiene que conocer el tema de todo el proceso. Hay labores que definitivamente ya el contador público no las hace, quizás el estudiante lo tendrá que conocer de cómo funciona el tema básico de cargos y abonos, de registros, de libros, que al final no lo vemos, ¿no? Ojo, hoy en día ya no, ¿no? O sea, como dije anteriormente, desde el momento que en un establecimiento alguien va y compra, se le emite el comprobante electrónico, el ticket, esa operación automáticamente alimenta todos los sistemas, ¿no? Todos los sistemas, la parte comercial, la parte de ventas, nuestro registro de ventas, nuestro libro diario, nuestro libro mayor. Ya no hay el asiento, ya está todo ahí automatizado, ¿cierto? Entonces nuestra labor debe ir más allá, pero hay que conocer de todas maneras cómo funciona. Entonces acá como referencia debemos tomar primero las normas internacionales de formación o pronunciamientos internacionales de formación, como tienen ahora la nueva traducción. Estas surgieron en el año 2003 a través de IFAC, la Federación Interamericana de Contabilidad. Ha sido actualizada en varias oportunidades. Actualmente tenemos el Handbook del 2019 que está vigente y algunas de estas normas cambiaron justamente en el 2021 y sobre todo, o sea, hay otra diapositiva con el énfasis en la parte de las TIC y en la parte del análisis de datos. Entonces acá son 8 o 9 normas, solamente les muestro la correspondiente al desarrollo profesional inicial, donde tiene básicamente lo que algunos le llamamos esas áreas o por ejemplo, estas competencias específicas que debe tener el contador público, que es una recomendación, lógicamente, de IFAC para los países que forman parte de esta federación. A través de AIC estamos trabajando un proyecto que lo vamos a presentar justamente en la Conferencia Interamericana de Contabilidad sobre el tema de estas normas, de estos pronunciamientos de formación, y no solamente de la norma 2, repito, ¿no? de todas, pero acá me centro por la relación con el tema, claro, y hablar de todas estas áreas, que la recomendación es que deberían estar incorporadas de una u otra forma, dependiendo del perfil de egreso de cada facultad de contabilidad, cómo se da todo este tema de uso de las TIC,
el tema del análisis de datos, de Big Data. Yo tengo una presentación que es mucho más amplia, no lo he incluido ahora, pero sí de un análisis de diversas universidades en Latinoamérica, las principales, de acuerdo al ranking QS, de cómo han ido incorporando en la revisión y modificación de sus planes de estudios, no solamente la adecuación a lo que está en la diapositiva que están viendo, sino sobre todo al tema vinculado a lo que va en el cambio de estas normas del Campus 2019 que entró en vigencia en el 2021 y donde tal como lo dice el aspirante a contaduría debe estar en capacidad de explicar cómo las TIC contribuyen, ojo, con el análisis de datos y la toma de decisiones, con el análisis de datos. ¿Sí? O sea, el énfasis está básicamente en el tema de análisis de datos. Explicar cómo las TIC apoyan la identificación, la presentación de informes y la gestión de riesgos en una organización y utilizar las TIC para analizar datos e información. De manera resumida, ¿no? Porque estos pronunciamientos son más amplios, tienen varios puntos, pero debería servirnos ya en el ámbito académico, sobre todo en las facultades de contabilidad y en los responsables de la revisión o del rediseño curricular, de cómo, digamos, ya sea a través de cursos o en forma transversal, incorporar todos estos temas, ¿no? Porque es muy importante definitivamente que, digamos, si estamos hablando, pues, por ejemplo, de un curso de contabilidad financiera, donde hay varios cursos de contabilidad financiera, el curso contabilidad financiera 1, el curso 2, el curso 3, o básica, intermedia, avanzada, como suelen denominarlas las universidades en Latinoamérica, en contabilidad, es que de repente ya en cada uno de ellos se vaya incorporando estos temas, ¿no? O en el caso de auditoría también. ¿Eh? Dictar un curso de auditoría, no es mi área, pero dictar un curso de auditoría, como lo conversaba la vez pasada con unos socios de una de las Big Four, dictar un curso de auditoría donde se le sigue enseñando al estudiante los papeles de trabajo físicos, cuando ya en la firma no lo están haciendo. ¿Eh? O sea, digamos, llegan y se encuentran pues con algo que realmente no aplican, ¿no? ¿Sí? Hay una discusión ahí si hacerlo, digamos, a través de que tienen que haber cursos determinados o en forma transversal los cursos, y esa es una decisión a nivel institucional, no hay un consenso al respecto. En un evento organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, justamente conversábamos sobre dos temas, ¿no? El tema de ética y este tema de digital. Y bueno, ellos lo que estaban tendiendo a verlo como un tema transversal, ¿no? Como un tema no de un curso, de una materia específica. Como les digo, en lo que he revisado en las mallas de 7, 8 universidades del top 10 de Latinoamérica, del ranking QS, han incorporado cursos específicos sobre todo este tema, ¿no? En distintas áreas. Y ese tema que ha desatado ahorita una gran preocupación en general, ¿no? No solamente en las universidades, sino en el ejercicio profesional. La era digital, la inteligencia artificial y la desaparición del contador público, hablando específicamente de nuestra carrera. Pero hablando específicamente del ámbito contable en las universidades, claro, hace a comienzos de este año, ¿no? Estamos ahorita ya en julio, unos 4 o 5 meses, se trató toda una preocupación por todo este tema de cómo ha entrado con fuerza el tema del ChatGPT y cómo el estudiante va a utilizar esto de una manera incorrecta para beneficio de desarrollar algunas tareas o parte del aprendizaje. Claro, pero siempre lo vemos por ese lado, ¿no? O sea, la preocupación de que algo se va a utilizar en forma indebida, cuando de repente deberíamos ver en qué forma incorporamos esto dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para que más bien el estudiante sepa utilizarlo de una manera adecuada. ¿Sí? Yo particularmente al inicio del primer semestre en la universidad, empezamos en marzo y justamente estaba todo esto y se me ocurrió en una clase agarrar y yo ya tenía la cuenta y invitar a un estudiante que salga adelante y que haga una búsqueda, ¿no? Bueno, la mayoría no tenía cuenta. ¿Sí? Uno de ellos que sí tenía salió bueno, nos sirvió, nos fue muy útil y de ahí, desde ese momento, lo empecé a utilizar en ese curso, que es un curso de contabilidad financiera avanzada 1, y luego un curso de seminario de tesis, que es para preparación de la tesis ya de final de año.
y nos ha servido muy bien, ¿no? Ha sido una muy buena experiencia, incluso del Instituto de Research Universitaria de la universidad, que hicieron una encuesta, me invitaron a hacer la presentación en un evento. Y claro, acá hay que utilizar la inteligencia artificial de una manera correcta, ¿no? O sea, si hablamos específicamente del ChatGPT, hay que ver cómo incorporarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no solamente para que el estudiante trate de sacarle la vuelta a un trabajo que le encargue el profesor, sino de que realmente se dé cuenta cómo lo puede utilizar, ¿sí? Cómo le va a beneficiar la herramienta, cómo le va a permitir obtener, pero ojo, que no se quede simplemente en obtener algo, ¿no? Sino que vaya a un tema de análisis, de reflexión, donde el juicio crítico le permite identificar, yo les digo, por ejemplo, lo que hice en aula, ¿no? ¿Sí? A ver, busquen a través de un prompt, busquen tal información. ¿Sí? Y ojo, los resultados no necesariamente son 100% exactos, ¿no? O sea, hay errores, hay imprecisiones. Entonces digo, ya, a ver, busquen ahora, entren a Google y búsquenme tal información y contrasten para ver si eso es correcto. Y claro, encontraban la información y veían que en efecto no era exacto, ¿no? Que habían algunos temas de imprecisiones o de errores, ¿no? Y también para búsqueda de información, que nos ha sido muy útil, pero siempre con este tema de análisis, un juicio crítico, de tener mucho cuidado sobre los resultados para que no vayan a incurrir en algún tema de error, pero que no lo hagan de una forma, digamos, oculta, de una forma en que siempre vamos a encontrar esos casos de tratar de buscarle la forma de completar una tarea que encargó el profesor o de redactar algo, ¿no? Ahora los programas estos que detectan similitud de textos ya están incorporando también estos temas de identificar si un trabajo, no solamente si tiene similitud, sino si es que ha sido elaborado utilizando el ChatGPT. Eso no nos conlleva. Siempre todos estos temas de base traen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y ya para terminar, algunas reflexiones sobre las cuales se puede seguir conversando y discutiendo. Esto va cambiando. Hay que tener en cuenta que todo el tema de las TIC, el análisis de datos y la inteligencia artificial se han convertido en elementos cada vez más demandados y definitivamente esenciales para el ejercicio de nuestra profesión, de la contabilidad. ¿Sí? Es ineludible, o sea, es imposible, digamos, no tomarlo en cuenta, no podemos ir hacia atrás. Se debe generar una disrupción en la forma de hacer negocio y en el ejercicio profesional. El que no se adapte a la era digital, ese es el que va a desaparecer, ese es el que no va a formar parte del futuro inmediato. O sea, no es que la inteligencia artificial nos va a desplazar, nos va a facilitar, como ya lo está haciendo, como lo hizo en algún momento el procesamiento electrónico de datos, la inteligencia artificial nos va a facilitar y nos va a brindar mucho más herramientas para poder contribuir en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces, no es un riesgo para el contador público, es una oportunidad para redefinir nuestro perfil. Eso es una labor precisamente de la academia, ¿sí? Y de tal forma que podamos posicionarnos en las organizaciones y en la sociedad con una mejor presencia, ¿no? En opinión de diversas organizaciones internacionales, la transformación digital es un proceso irreversible, ¿sí? Sigue hacia adelante. La crisis sanitaria que originó la COVID-19 ha traído grandes cambios en las organizaciones, así como en la forma de realizar operaciones en un entorno digital, ¿no? No solamente el comercio electrónico, sino varios de ellos, ¿no? Por lo que se requieren profesionales que cuenten con habilidades digitales que estén justamente preparados para hacer frente a estas demandas, ¿no? Se espera que el ritmo de adopción de la tecnología no disminuya, todo por el contrario, se va a acelerar cada vez más. La adopción de las TIC, el Big Data, el comercio electrónico sigue siendo una alta prioridad para los líderes empresariales, siguiendo la tendencia que se ha ido marcando en años anteriores, ¿no? Este es un informe del Foro Económico Mundial y cada vez más presente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿estás listo para el cambio? Y si no estás listo, ojo que va a haber quienes sí y vas a quedar desplazado, ¿no? Hay unos datos, algunas referencias y nuevamente reiterar el agradecimiento, ¿no? a ECA, José Luis, por la deferencia de todo el equipo para poder estar ahora transmitiendo a Iberoamérica desde Madrid. Muchas gracias. Vamos a volver a la pantalla principal. Y José Luis quiere saludar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Óscar, por tu excelente presentación, por las claves que has dado a la profesión contable en torno a lo que es
las TIC, el Big Data, las recomendaciones sobre formación, para finalizar pues, en la era ChatGPT y en todo aquello que puede generar, que esperamos todos que sea positivo y efectivamente para la profesión sea también una aportación interesante y un reto, desde luego, pero al que no se puede eludir. Bueno, decir que en la asociación tenemos también esa preocupación evidente por todo lo que es la incorporación del Big Data, el Data Analytics, la inteligencia artificial al ámbito empresarial, que tenemos un observatorio que precisamente se denomina así, Observatorio VIDA, Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics en el ámbito empresarial, y que está compuesto pues, por una serie de organizaciones, tanto nacionales como internacionales de carácter privado, de carácter público, en donde se intercambian experiencias y proyectos en torno a la materia. En cuanto a formación, pues decir también que la asociación pues, se preocupa mucho por la capacitación de los profesionales y que, bueno, pues en esa plantilla de temas que has propuesto en cuanto a normativa internacional en formación, pues estamos también muy presentes en muchas de las áreas. He echado en falta un área ahí que es la de la información de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Que junto con la digitalización pues son elementos transversales y que la profesión contable ha de tener como un reto y de desarrollo profesional. Pero en cualquier caso, pues lo dicho, enhorabuena por la presentación y por esas, bueno, pues esas claves que has dado, que para lo que es la profesión contable a nivel global representan una interesante aportación. Bueno, me dicen que hemos tenido una muy buena acogida en la asistencia efectiva de profesionales, de colegas, y bueno, pues hay una gran interesante cantidad de cuestiones que vamos a intentar dar respuesta en estos minutos que nos quedan. Entonces podemos empezar por aquellos que quieren intervenir con la mano levantada. A viva voz, ¿no? Sí, Y luego pues pasamos al chat también a despejar alguna de las cuestiones que se nos han planteado. Asesoría NIF, por favor, tiene el micrófono activado, si lo puede encender y puede intervenir. No sé si nos escucha. Creo que no nos escucha. Vamos a pasar a Justo, que también ha levantado la mano. Vamos a permitirle usar el micrófono. Debe activar el micrófono y ya puede intervenir desde su propio ordenador. Muy buenos días. Muchísimas gracias al profesor Oscar Díaz por esta interesante conferencia. Les saludo desde Ecuador. Yo soy Eliezer Campos, soy profesor de contabilidad en unas universidades acá en el país y lo felicito por su conferencia. Efectivamente, lo que usted anotó al final con respecto a las tecnologías, en definitiva yo creo que no nos va a reemplazar. Como decía Andrés Oppenheimer en su librito Sálvese quien pueda, lo que sí va a hacer es cambiar, facilitarnos muchas tareas, como en efecto en mis clases de contabilidad financiera y contabilidad gerencial, y más que nada en el tema NIF, que es una información muy densa. Para mí el chat GPT es una ayuda enorme. Cuando les digo a los alumnos, bueno, revisemos tal concepto, para no ir precisamente a revisar la norma, muchas veces es una salida bastante rápida para definir alguna cuestión, ¿no? Entonces yo creo que es una ayuda fundamental que nos permita a los docentes ser muchísimo más eficientes, ¿no? Así que ese comentario por un lado, ¿no? Así que no pensemos, no tengamos esa preocupación a lo mejor de que algunos creen que toda esta tecnología nos va a reemplazar. No, yo creo que más bien se va a redireccionar la tarea del contador, la tarea del profesor, que va a ser más allá de transmitir conocimientos, sino habilidades para poder estudiar. Eso por un lado. Por otro lado, le quería preguntar, profesor, en el tema de cómo nosotros podríamos modelar la información prospectiva de las cosas, de las tendencias futuras, porque siempre hemos estado acostumbrados a reportar el pasado, ¿no? Lo que ocurrió pues a través de los estados financieros. Entonces mi inquietud va, ¿cómo nosotros podríamos modelar este tema, conociendo pues que en nuestra América Latina, lamentablemente, la inestabilidad política, la inestabilidad económica, pues son cosas de todos los días.
Entonces, a lo mejor decir algo en un momento determinado y llegado a lo mejor ese futuro podría ser completamente distinto. ¿Cómo nosotros podríamos hacer, cómo podríamos modelar esa información, mi querido profesor Oscar? Y nuevamente, muchísimas gracias y felicitaciones por su conferencia. Muchas gracias, Justo. A ver, sí, definitivamente esa preocupación debe trasladarse más bien a una preocupación de cómo incorporar todas estas herramientas en el tema, principalmente el tema de la formación, ¿no? Y en el tema del ejercicio, creo que eso se va complementando dentro de las mismas organizaciones. Claro, ahí el tema predictivo, yo considero de que hay en todos lados, ojo, no solamente en Latinoamérica, el hecho de que puedan haber riesgos de crisis financiera o crisis como la que hemos tenido de índole sanitario, que también ha tenido un impacto financiero, en donde definitivamente cualquier tema de predicción, de planificación y de predicción podría fallar, pero eso no conlleva a que no debamos hacerlo, ¿no? O sea, lo que debe prepararse dentro de las organizaciones es justamente de incorporar ese tema de analítica en las diversas etapas y con el fin que pueda requerirse, en el caso que usted menciona específicamente el tema de predicción, ya sea a través de desarrollo de alguna herramienta propia o también la búsqueda de empresas especializadas que están brindando este tipo de servicio y adaptándolo de acuerdo a las necesidades de la organización, ¿no? Ya sea para el área comercial, ya sea para el área financiera o en general para toda la organización. El tema de que esto pueda por factores externos no cumplirse, ese es algo que de todas maneras lo tenemos como un riesgo, ¿no? ¿Sí? Uno no predice en qué momento se presenta una crisis. Hay algunas publicaciones que dicen que estas crisis se repiten cada cierto tiempo, ¿no? Que son cíclicas. En todo caso, hay que estar preparado pues, con planes de contingencia alternativa para poder enfrentar esas posibles situaciones. Pero que hay que hacerlo definitivamente, ¿no? Y ahí el contador público debe contribuir de manera importante justamente para, sobre la base histórica de la información que preparamos, que la vamos a seguir preparando, se pueda de repente elaborar algún tipo de reportes. Tenemos bastantes más preguntas en el chat. Vamos a empezar, creo que alguna persona ha levantado más la mano. Vamos a volver sobre asesoría NIF. No sé si nos escucha, si no vamos a pasar a otra persona. Hola, sí, hola, buenas, ¿cómo estás? Un saludo fraterno a todos ustedes, en especial a Osquitar, un saludo de Carlos Castro desde Costa Rica, desde la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo estás, Osquitar? Hola, Carlos, mucho gusto. Siempre me ha llamado, hola, amigo. Siempre me ha llamado mucho la atención esta creciente ola de certificaciones intermedias, como digo yo, en los diferentes sistemas, más que todo en informática se ha presentado mucho. La duda que me nace ahora es, con tanta incorporación de metodologías y herramientas informáticas, ¿será que en algún momento nuestra profesión se va a convertir precisamente en una suma de certificaciones, o piensas que seguiremos siempre con una formación base de licenciatura? Buena pregunta, Carlos. A ver, hay un tema ahí de un cuestionamiento, digamos, sobre el modelo en que actualmente, al menos en Latinoamérica, se da sobre la carrera de contabilidad, y es algo que se ha conversado incluso sobre el tema de las recomendaciones de IFAC sobre los pronunciamientos de formación. Es más, ¿no? Este handbook del 2019 se ha quedado ahí y IFAC no tiene en mente, y lo ha mencionado en su plan de trabajo, no tiene la intención de seguir realizando actualizaciones o modificaciones a los pronunciamientos, ¿sí? Hasta tratar de llegar justamente a una consolidación, ¿sí? Es un hecho que definitivamente tenemos que seguir todavía con este tema de una formación básica, y ya algunas universidades han optado por estas certificaciones intermedias a través de algunos diplomas en una parte media de la carrera, ¿sí? Pero yo lo que siempre digo, el punto no está claro, porque alguien puede decir, no, claro, el plus es que esta universidad, esta carrera te da una certificación de repente a la mitad de la carrera o al penúltimo año, ¿sí? El punto está en que eso tiene que estar articulado, ¿sí? Con lo que el mercado te está demandando actualmente, o con lo que va a empezar a demandar. Y claro, ahí el tema es mucho más complejo.
hay información, hay estudios justamente de esa desarticulación, ¿sí? La mayoría de universidades en Latinoamérica, específicamente en la carrera de contabilidad, tienen planes de estudio que no están acordes, por un lado, con las competencias específicas que demanda el mercado, que es a donde apunta principalmente IFA con esta diapositiva que presenté del pronunciamiento 2, ¿sí? Y por otro lado, con las competencias generales, ¿no? Y ahí en las competencias generales, ahí podríamos hablar justamente de estas digitales. Yo creo que vamos a seguir todavía, digamos, con este tema de una formación básica y hay mucho todavía por trabajar con este tema de las certificaciones intermedias que puede contribuir, pero yo no me aventuraría a decir que puede reemplazar, digamos, el modelo tradicional. Va a pasar muchos años todavía para poder cambiar en estos temas. Vale, continuamos con las siguientes cuestiones. Vamos a ir leyendo de forma ordenada las preguntas que hay en el chat. Justo creo que le hemos respondido ya. Entonces vamos a pasar a Francisco, que no hace una pregunta como tal, pero tenemos siguiente que Francisco. Si quieres puedes leerla tú directamente. En la pantalla se lee mejor. ¿Qué alcance normalmente tiene una facturación electrónica? Puntualmente la duda es si se integra con el inventario de la empresa, si existe tal ingregación. Esto contribuiría combatiría el contrabando en zonas fronterizas, si se ingresan productos de despacho. Ya, claro, a ver, habría que analizar, digamos, el tema de la facturación electrónica, en qué manera está avanzado en cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso de México, todo esto está integrado porque llega hasta incluso el tema ya de la contabilidad. En otros países ha avanzado, por ejemplo, Colombia, Perú, ¿no? Con un tema de obligación de emisión de facturación electrónica, pero en esa parte que se maneja a través de la administración tributaria, o sea, no está enlazado propiamente con lo que va en la pregunta, ¿no? El tema ya viene en esa interfase en que esa facturación electrónica automáticamente tiene que ingresar al sistema de la empresa, ¿sí? Y ahí justamente ya poder proporcionar esa digamos, por así decirlo, esa preferencia o esa ventaja, ¿no? Pero normalmente no están. O sea, digamos, la idea a donde apuntan estos proyectos, repito, en el caso peruano está, digamos, planificado así, que va a llegar al tema de la contabilidad, es donde ya todo estaría integrado. Ahorita, en muchos de nuestros países, la facturación electrónica está simplemente como la formalidad, la obligación, que va para combatir justamente este tema de evasión y de que la administración tributaria pueda tener todos esos datos inmensos y que esa factura llega a través de una interfase a nuestro sistema contable. Tenemos una pregunta de Gloria que pregunta si existe obligación de factura electrónica entre administraciones públicas. A ver, en varios de los países la facturación, digamos, los documentos que se emiten a nivel de instituciones públicas se dan a través de sus propios sistemas. El caso peruano, por ejemplo, ¿no? Se ha automatizado mucho de los procesos, digamos, municipalidades, hospitales, ¿sí? Pero no está, digamos, con este tipo de la facturación electrónica que hablamos de las administraciones tributarias. Hay varios países que tienen todo este tema de ley de digitalización del Estado correspondiente. Digamos, el Estado peruano tiene una ley de digitalización que ha sido recientemente reformulada, pero no está orientada por ahí, ¿no? Cuando hablamos de este tema de facturación electrónica, está básicamente orientada al sector privado, y justamente porque tiene como finalidad principal el tema de combatir, por un lado, el tema de elevación, del tema de la formalización y de poder tener toda esa data que es importante para el tema de la recaudación tributaria. Tenemos una siguiente pregunta, ya las tres últimas cuestiones. Dice, buenos días desde Ecuador, nos saluda Darwin. Muchas gracias por la capacitación. Pregunta, ¿bajo qué parámetros nosotros como contadores podemos predecir estados financieros, información financiera? ¿Qué metodología nos recomienda y con qué tipo de herramienta analítica?
A ver, nosotros normalmente hemos hecho tema proyección de estados financieros sin el tema del uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, incorporando ciertas variables o ciertos elementos del entorno dentro del proceso de planificación de la organización, ¿sí? Ahora, yo les mencioné ahí algunos ejemplos. Pueden entrar a la página de SAT y ahí van a encontrar justamente algunos de los productos como ejemplo, ojo, porque lógicamente esto también implica el tener acceso pues a un tema de ERP de esta envergadura, ¿no? Pero ahí viene el punto, ¿no? Quizás alguna empresa no tiene la capacidad económica para poder acceder a este tipo de herramientas, pero puede recurrir a alguna persona del área informática que le pueda, digamos, desarrollar este tipo de aplicaciones dentro de la organización a medida, ¿no? Pero ahí es importante también que el área contable, o sea, la misma gerencia, pero el área contable conozca, ¿no?, de ese tema. Por eso mencionaba el tema de conocer de programación básica, no porque el contador público se vaya a volver un programador, sino porque necesita conocer el lenguaje para poder conversar y hacer un requerimiento a una persona de informática, conocer de todos estos aspectos, ¿no? Para efecto de poder obtener un buen producto. Hay varios productos, repito, el ejemplo que yo mencionaba es lo de SAT, pero sí se puede contar con muchos de ellos en el mercado. Carlos Bonilla nos pregunta, ¿cuáles otros lenguajes de programación, además de Python, recomendaría usted aprender o certificarse? No, pero hacer una recomendación de ese tipo es muy general porque eso depende de las necesidades de la persona y del puesto que desarrolla, ¿no? O sea, yo podría decirle que es más, después que aprenda Python, pero de repente el Python no le va a ser útil para las labores que realiza, ¿no? Acá hay un análisis personalizado. Ojo, ¿no? Yo lo que he mencionado son simplemente ejemplos de lo que se está dando y de lo que algunas universidades están implementando, no solamente universidades, ¿no? Algunas, en la parte del gremio profesional en algunos países. Entonces, acá la recomendación es identificar cuáles son las necesidades y en función a eso evaluar qué es lo que se requiere y sería más adecuado en función a las bondades que le pueda ofrecer un lenguaje de programación. Pero no hay nada, digamos, a medida, ¿no? Por último, tenemos la pregunta de Gloria que nos dice cuáles son las principales herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando en la fecha actualmente y añade después utilizando en la educación universitaria. Empiezo por la última, ¿no? En la educación universitaria, digamos, el tema de inteligencia artificial, al menos de lo que hay evidencia pública, es muy incipiente, ¿no? Es más, con este tema, por ejemplo, del ChatGPT, ojo, hablando específicamente de la carrera de contabilidad, no puedo responder por las otras profesiones. El tema del ChatGPT es un tema que tiene mucho recelo, yo diría, por parte del docente. Pues hay algunas universidades que lo que están tratando justamente de mostrar las bondades y la forma en que esto se podría incorporar. En las empresas es muy variado, ¿no? O sea, es los ejemplos que he ido mencionando, y esto dependerá también del nivel de inversión al cual puede acceder una empresa para hacer este tipo de implementación en el tema de digitalización, ¿no? Que es un tema de conocer la cultura organizacional y mucho más. Ejemplo de las Big Four, no voy a mencionar nombres específicos, pero en el caso de Perú conozco específicamente lo que han desarrollado y los beneficios que les está reportando hoy día justamente el utilizar el tema de la inteligencia artificial y sobre todo el tema de la analítica de datos, ¿no? Bueno, pues reiterar el agradecimiento al profesor y bueno, pues reiterar la importancia de los mensajes que nos ha transmitido y de su utilidad para la profesión contable. Emplazar a todos los asistentes a una nueva webinar internacional de AICA y por supuesto al Congreso Internacional, al 22 Congreso Internacional que tendrá lugar en Donostia, en San Sebastián, los días 19 y 21 de septiembre, en donde todos estos temas sobre inteligencia artificial, formación, certificación y economía social, que es una de las áreas importantes del Congreso, se desarrollarán por los expertos de primer nivel, tanto españoles como de otros países. Nada más, agradecer nuevamente la participación, la conferencia
profesor Óscar Alfredo Díaz Becerra y saludos cordiales, y aquí cerramos la sesión.